Desarrolla un amplio programa de presentaciones en la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2020. Continúa este fin de semana la temporada del Ballet Nacional de Cuba en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Y acogieron las provincias de Artemisa y Matanzas el encuentro del Secretariado Nacional de la UNIAC con la presidencia en esos territorios. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana este jueves 13 de febrero de 2020. La 29ª edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2020 continúa desarrollando un amplio programa literario en su sede principal de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y en otros espacios de la capital. En los inicios de nuestro informativo le proponemos un resumen de algunos acontecimientos. La Asociación Hermanos Saiz entregó este miércoles en el marco de la Feria Internacional del Libro los premios Calendarios 2020, un reconocimiento para los jóvenes escritores cubanos. Cerca de un centenar de libros fueron presentados al concurso en su actual edición. Los premiados fueron: en teatro, Carlos Daniel Sarmiento por su obra Player, una propuesta al decir del jurado llena de dinamismo y sorpresa. La mención fue para María Lorente Guerra por She's Living Home. El jurado en el género de ciencia ficción reconoció con una mención a la joven escritora y periodista Yanel Pumariega por Musas de Cera, Sangre y Escarcha. El gran premio en este apartado fue para Rey García por Cúmulos, una serie de cuentos que forman una novela con una visión de un futuro distópico. En literatura infanto-juvenil, la escritora Elaine Vilar fue la ganadora por Cartas de Amor para una historia interminable. Es esta una obra que aborda con madurez el tratamiento de las relaciones entre adolescentes. El buen uso del lenguaje le valió a Ariel Fonseca el premio en el apartado de narrativa con su obra No Distort. Por su parte, en ensayo mereció el galardón Maura Febles por su obra Mujer y Cooperativa Urbana en Cuba desde la economía feminista, por su originalidad y necesidad de la temática tratada. Rubiel Alejandro González conquistó el premio en poesía por sus versos reunidos en Madera, un libro que revela al individuo a través del motivo de la madera. Al finalizar la ceremonia fueron presentados por Omar Baliño, crítico, teatrólogo y director de la Biblioteca Nacional José Martí, los 6 títulos y autores premiados en 2019. Ya son 24 los años de creados representando a la mayoría de los jóvenes escritores cubanos. Los premios Calendarios son el principal lauro literario que entrega la Asociación Hermanos Saiz. Elin Drix, Noticiero Cultural. Y como parte de su programa profesional, la Feria del Libro propone espacios de encuentro con escritores de diversas partes del país y también del mundo. Mi colega Dairon Chan conversa en directo con la reconocida poeta santiaguera Teresa Melo, quien entre otras responsabilidades este año formó parte del jurado del Premio Calendario. Adelante, Dairon. Saludos y el abrazo a los amigos del Noticiero Cultural. Nosotros continuamos siguiendo el recorrido de esta 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y uno de los momentos más trascendentales fue la entrega del Premio Calendario por parte de la Asociación Hermanos Saiz. Y una de las miembros del jurado fue precisamente la poeta y Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén, santiaguera además, Teresa Melo. Bienvenido a nuestra transmisión del Noticiero Cultural. Coméntanos cómo se comportó este año la edición del Premio Calendario y su importancia para la promoción del trabajo joven. Francamente, como acaba de explicar Omar Baliño, quien fue el presentador de los 6 premios del año pasado, Cuba, la mejor parte de Cuba, una de las mejores partes de Cuba, es cada año, son cada año los autores premiados por el calendario. En este año en particular yo fui jurado del apartado de poesía, excelentes libros. La posibilidad de ser jurado te da además la oportunidad de conocer la mejor poesía joven que se está escribiendo en nuestro país y te da una medida de por dónde va y exactamente, como se ha dicho, un libro dialoga con el otro. Lo hemos visto también en la premiación del resto de los géneros. Creo que se crece cada año, ya lleva 25 años
este premio. Se crece cada año presentando sus premios anteriores en la Feria del Libro y se crece cada año con la presencia de estas voces. En lo personal, crecimiento para Teresa Melo como poeta de la promoción de los 80, el haber tenido la oportunidad, gracias a la HS, de ser jurado este año. Hablando de aniversarios, este año también estamos celebrando los 20 años de ediciones territoriales. ¿Cómo se comporta el panorama de este tipo de ediciones en nuestro país? ¿Cómo habría que mirarlo? ¿Cuáles son los desafíos? 20 años es demasiado tiempo para resumirlo en un minuto. Pero si algo tengo que decir es que cuando el 23 de agosto del año 2000 se fundó en cada provincia su sello editorial, gracias a una idea de Fidel y gracias al empuje del Estado cubano de entregar este equipamiento a cada provincia para hacer pequeñas ediciones promocionales de sus autores, etcétera. Cuando miramos hace 20 años, no podíamos imaginar la trascendencia que iba a tener este sistema, estas editoriales, que son 22 en Cuba, porque se incorporaron 5 editoriales del HS. De los mejores libros y autores, año por año, de los géneros, de las temáticas más diversas, más increíbles, las historias más maravillosas de las localidades, historias de vida, grandes poetas, grandes novelas, grandes ensayos, son el resultado del catálogo de Larrizo. Siempre me gusta decir una frase y la repetiré eternamente. Larrizo cambió el mapa literario de Cuba cuando conocimos ese tesoro que estaba en cada uno de los rincones de nuestra geografía. Ya solo por eso a mí me honra, me privilegia ser identificada con los libros de Larrizo. Yo le agradezco entonces este contacto informativo desde el Parque Morro Cabaña. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias también a usted que se mantiene informado a través del Noticiero Cultural. Ahora devolvemos la señal a los estudios centrales desde esta 29ª edición de la Feria Internacional del Libro. Le propongo que revisemos ahora algunas de las noticias que publican otros medios de prensa y comenzamos por el sitio web de la cadena Telesur, que se hace eco de la temporada que el Ballet Nacional de Cuba reinicia este viernes en el Gran Teatro de La Habana. Alicia Alonso. La compañía rinde homenaje a su fundadora y prima bailarina absoluta con un programa concierto que incluye una obra concebida para Alicia, la célebre tema y variaciones de Balanchine y otra que se inspiró en su magisterio Le Papillon del canadiense Peter Quance. Este año la compañía conmemorará el centenario de Alicia Alonso, que se cumplirá en diciembre con varias temporadas en La Habana y otras ciudades. Las funciones de este fin de semana comenzarán mañana a las 8:30 de la noche en la Sala García Lorca. Por su parte, el portal Cubasi publica un comentario sobre la laureada cinta coreana Parásito, que recientemente obtuviera varios premios Oscar de la Academia de las Artes Cinematográficas de los Estados Unidos, incluido el de Mejor Película. El filme, dirigido por el coreano Bong Joon-ho y que se exhibe en el circuito de estreno de la capital cubana, es una tragicomedia sobre la historia de una familia de estafadores que pretende vivir de una familia rica y, según Cubasi, destaca por una ingeniosa construcción desde el punto de vista cinematográfico. Una buena propuesta entonces para estos días. Y cerramos en el periódico mexicano La Jornada, que informa que el cantautor español Joaquín Sabina fue intervenido quirúrgicamente de un derrame cerebral y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital madrileño. Joaquín Sabina ha sido intervenido quirúrgicamente para la realización de evacuación de hematoma intracraneal en hemisferio derecho, dijo el parte médico de la Clínica Ruber Internacional. El autor de Princesa y nos dieron las 10 o 19 días y 500 noches cayó desde una altura de unos 2 metros durante un concierto en Madrid la noche del miércoles. El cantautor reapareció en el escenario minutos más tarde en una silla de ruedas empujada por Serrat para disculparse por tener que cancelar el concierto, que era el último de la gira. Que dejen de matar de una puta vez, que el fin del mundo te pille bailando. Con imágenes de una presentación de Joaquín Sabina, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le hablaremos de la continuidad de los encuentros del Secretariado Nacional de la UNIA con las presidencias en varios territorios del país.
Esta mañana se desarrolló en Artemisa el encuentro del Secretariado Nacional de la UNIAC con la presidencia de la provincia para chequear el cumplimiento de los acuerdos del 9º Congreso de la organización, la proyección social de sus miembros, el vínculo con las instituciones y la promoción de la obra de los creadores formaron parte de ese debate. La víspera, la provincia de Matanzas acogió el encuentro de trabajo. Los detalles en el siguiente reporte. Un encuentro entre el Secretariado Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y miembros del Comité Provincial de la organización en Matanzas tuvo lugar este miércoles en la sede del Teatro Las Estaciones, donde puntualizaron temas referidos al cumplimiento de los acuerdos emanados del proceso del 9º Congreso de la Vanguardia Artística Cubana. En el espacio se hizo hincapié en los esfuerzos realizados en pro de mejorar la estructura cultural del país. El presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, enfatizó en la necesidad de mantenerse en concatenación con las políticas culturales y se refirió a la confianza que tiene el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en los creadores y la intelectualidad cubana, que tienen entre sus tareas principales la lucha por la cultura del detalle, contra la chapucería y el mal gusto. Los artistas presentes intercambiaron sus opiniones con respecto a temas socioculturales y, sobre todo, primaron los criterios centrados en la enseñanza artística matancera, que a juicio de muchos necesita de urgentes modificaciones para no perder la esencia de un territorio de amplia vida cultural. Otros temas abordados fueron la necesidad de incrementar el pensamiento y ejercicio crítico en los medios de comunicación en aras de fomentar el desarrollo de la cultura estética y el cómo lograr la integración de los medios de prensa con las actividades culturales. La UNIAC Yumurina es un reflejo del trabajo sostenido de las diversas comisiones permanentes, entre las que destaca la de Cultura, Turismo y Espacios Públicos, que trabaja incesantemente para lograr un desarrollo turístico en donde primen las jerarquías culturales y se muestren al mundo las más auténticas expresiones del arte en una ciudad que posee muchos puentes físicos y también culturales. Richard Drix y Eduardo Cedeño, Noticiero Cultural. Y una historia de 170 años distingue al Teatro Principal de Camagüey, no solo para la cultura del territorio, sino para todo el país. A la institución se le dedicó la Semana de la Cultura en el aniversario 506 de la ciudad. Indisolublemente unido a la cultura está el Teatro Principal de Camagüey. El Coliseo posee una rica historia. Fue fundado el 2 de febrero de 1850, en un momento que la isla era ocupada por la metrópoli española y el llamado Puerto Príncipe carecía de un escenario a la altura de sus conocimientos artísticos. Los hacendados del territorio, dedicados fundamentalmente a la ganadería, idearon construir el teatro mediante una sociedad anónima. Cuando se concluyó por la acústica, la iluminación y el escenario, fue considerado uno de los más importantes de la época en el país. Pasaron los años y el 17 de mayo de 1920 provocó su destrucción. Hubo muchas especulaciones en cuanto a aquel fuego que devoró las maderas preciosas, testigos de grandes obras y artistas. A partir de sus muros, los camagüeyanos persistentes emprendieron la reconstrucción de un nuevo teatro. La sala se reinauguró en el año 1926. El inmueble posee más de 700 butacas distribuidas en 3 pisos. Una historia para ser contada por los grandes, con una inventiva que se dieron en esa época de crear un teatro lujoso en el país. Es uno de los teatros más viejos de Cuba. A pesar de sus modificaciones que ha tenido estructuralmente, pero se mantiene con la esencia de ser un teatro polivalente en la ciudad. Sede de los festivales de teatro, danza y celebraciones de lujo, aquí han exhibido su arte solistas y prestigiosas agrupaciones cubanas y extranjeras. Por su aniversario, el colectivo mereció reconocimientos de la Dirección Provincial de Cultura, la Asamblea Municipal del Poder Popular, organizaciones e instituciones del territorio. Se hizo una gala inaugural por la Semana de la Cultura, donde fueron homenajeados diferentes artistas, entre ellos el Teatro Principal cumpliendo 170 años. Una edificación que ha pasado por aquí lo mejor de la cultura cubana, inclusive internacional. En el tabloncillo, innumerables artistas dejan su huella, mientras que las lunetas recogen las vivencias de tantos y tantos espectadores. El Teatro Principal de Camagüey cumplió 170 años y sigue siendo anfitrión de importantes acontecimientos culturales. Se le considera un emblema de la ciudad. En Camagüey,
Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Hagamos otra pausa en nuestro recorrido informativo y en breve regresaremos con más informaciones de la Feria Internacional del Libro Cuba 2020. Quédese con nosotros, compartimos otros mensajes promocionales. December Bueno en concierto en el Teatro Carlos Maras, días 14 y 15 de febrero. Debajo del cielo, celebrando el Día del Amor. December Bueno en concierto. Yo te prometo que te llevaré al altar. Los desafíos que el nuevo contexto impone a la industria editorial fue uno de los temas que marcó esta jornada de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Con los detalles, nuestro equipo de prensa desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. ¿Cómo promocionar nuestros contenidos en plataformas como Facebook y Google teniendo en cuenta las características de ese nuevo ecosistema donde predomina la sobreabundancia? ¿Cuáles son las características del público para el que escribimos? ¿Y hasta dónde podemos confiar en las herramientas digitales? Fueron algunas de las interrogantes que respondió el profesor argentino Daniel Benchimol, quien participa por primera vez en la Feria del Libro Cubana. Lo segundo es, un poco lo que decía ella, tratar de conectar contenidos o autores con lectores y tratar de buscar un vínculo, que es de alguna forma lo que nos permite hoy, lo novedoso que nos permite hoy las herramientas digitales versus lo que puede ser las herramientas más de prensa tradicional, ¿no? En donde hay una comunicación más de tipo unidireccional. También los autores cubanos se acercan cada vez más a otros formatos para mostrar su obra. También hemos sabido aprovechar las bondades de esos proyectos especiales que van sobre todo dirigidos también al mundo digital, al audiolibro, y ya la editorial que tiene además un sello, una colección que se llama Quema Palabras, dirigida sobre todo a los audiolibros, también ha aportado en conjunto con Cuba Literaria la socialización de 2 audiolibros. Me estoy refiriendo a Retoños de Almendro, que es una antología de jóvenes narradores para niños, y La Isla en Verso, que es una antología de poesía joven cubana. Hay que mantener esa idea de que el autor con su libro impreso se realiza de una manera muy diferente, interactúa con el lector de una manera muy diferente. No hay que demonizar ninguna de las dos maneras de la literatura, el libro impreso y el libro digital. En esta jornada de la feria también se dialogó sobre las tendencias actuales en Cuba y el mundo del uso del ISBN a través de la experiencia de una invitada especial que llega desde Londres. Pero pienso que van por el camino correcto. Los editores, por lo que he podido ver hasta ahora, entienden muy bien el valor que tiene el uso correcto del ISBN y la aplicación del ISBN. Ya van comprendiendo el valor también para las diferentes publicaciones digitales, en el caso de los audiolibros, por ejemplo, las publicaciones digitales en formato digital, cuál es el valor. Esta tarde en la sala Nicolás Guillén de aquí de la Cabaña se dialogó sobre los 20 años del sistema de ediciones territoriales y más tarde se entregaron los premios Puerta de Papel, de lo cual usted tendrá detalles próximamente aquí en el Noticiero Cultural. Fuera de esta sede, que es la sede principal, en el Centro Dulce María Loinás, por ejemplo, se dialogó sobre la colección Los Pinos Nuevos. Son algunos de los acontecimientos más importantes de la jornada de esta tarde en la 29ª Feria Internacional del Libro. Soy Lisandra Durán en el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a la colega Lisandra Durán por estos detalles. Y en la sala Alejo Carpentier del complejo Morro Cabaña se presentaron 5 textos de ediciones mecenas de Cienfuegos. Libros policíacos, infantiles y de investigación sobresalen en esta propuesta del sello literario.
La historia del Centro Dramático de las Villas es contada en este texto de la investigadora Zenaida Rodríguez. Resulta un volumen que desde documentos y fotos inéditas narra los momentos más significativos de esta importante institución cultural cienfueguera. El texto, el Centro Dramático de las Villas, Historia y Tradición, es una investigación anterior que me sirvió para optar por el título de máster en Estudios Históricos y Antropología Sociocultural. El proceso de convertirlo en libro es conocido, es un poco más complejo. Fue un tiempo largo de trabajo para recopilar los testimonios, los documentos y sobre todo con la ayuda posterior del editor Atilio Caballero. Otro de los textos presentados por Ediciones Mecenas en esta edición de la Feria Internacional del Libro fue el cancionero de Roberto Novo, Hacer las cosas bien, mientras Ana Teresa Guillemí compartió su obra Fabulaciones de Guayacón y de Michael Rafael Paneque se presentó la novela corta Todo será breve como el descanso. El libro es el resultado de todos esos encuentros con el Guaya, del ser humano que es el Guaya, no solo del artista, no solo del pintor grande que él es, sino también de esos chispazos de ingenio, de sabiduría. La novela, bueno, es con este corte policial, tiene un sargento, tiene dos muchachos adolescentes que roban un cuadro, tiene el enigma, es decir, todas estas cosas propias de la novela policíaca, pero al mismo tiempo es una historia contemporánea que más que preocuparse por el crimen, lo que hace es más bien una indagación social. La jornada de los escritores cienfuegueros fue intensa en el complejo Morro Cabaña. Hasta este recinto capitalino llegaron para compartir sus sencillas maneras de hacer y sus obras más recientes. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Y de la literatura y sus creadores seguimos hablando al cierre de esta emisión. Hoy presentamos al escritor Luis Yusef Reyes, quien es director del sello editorial La Luz. A propósito del aniversario 300 de la Fundación de la Ciudad de Holguín, estaremos acercándonos en nuestro noticiero a los protagonistas de su vida cultural. Yo pienso que la poesía es una sustancia que nos acompaña siempre. Lo que sucede es que no todos estamos como preparados para darnos cuenta que tenemos una manera especial de percibirla y de convertirla en versos. La narrativa me acompañó algún tiempo, escribir cuentos me sedujo, pero inmediatamente prescindí de ese acompañamiento. No era una compañía cálida exactamente. Me convencí de que el verso era lo que realmente me servía para que ese naufragio del espíritu, que es casi siempre la creación o la necesidad de crear a través de la literatura, viniera a calzar al ser humano que soy. Siempre digo que mis brazadas en la narrativa son brazadas de náufrago. Sin embargo, en la poesía es como que siempre tengo una isla esperando, ¿no? Yo, sin ningún bochorno, te digo que mi poesía ha sido mayormente circunstancial. Soy un poeta extremadamente emotivo. Siempre mis libros están respaldados por una circunstancia personal, casi siempre ligada más que todo al dolor, más que a la felicidad. Perdón para los que entienden la poesía de otro modo. He funcionado, he escrito de ese modo, casi siempre respaldado por esa emoción que trato de darle un poco de forma, de contención también durante el proceso de escritura y todo eso que sabemos que tenemos los escritores, porque no todo es inspiración. Eso es otro de los grandes fraudes, que a veces los poetas nos gustan que nos asocien a que lo que hacemos es pura inspiración. No. Todo lo que he publicado ha sido el resultado de esa emoción, de esa inspiración, pero también de un proceso de decantación, de depuración, de oficio que nos hace falta, que necesitamos todos para poder escribir y entregar lo que consideramos un libro acabado.
He sido un escritor que no, un poeta que no está todo el tiempo poeta, como dicen algunos. No todos los días puedo escribir un poema, no todos los años puedo dar por terminado un libro de poemas. Sin embargo, mi vida, mi diario está siempre asociado a la literatura. Estoy pensando todo el tiempo en libros. La mayor felicidad que tengo ahora mismo la encuentro cuando llega a mis manos un libro acabado de salir de una imprenta. Ese gesto íntimo de poder sentir el olor de sus páginas, de poderlo palpar, pero además de también sentirme un poco a disgusto cuando el libro no ha quedado con los colores que me hubiera gustado que tuvieran las cubiertas. Cuando falló algo en un proceso de edición o de diseño, siento que eso me complementa muchísimo. Desde Ediciones La Luz, que es donde ya llevo más de una década trabajando, he podido acompañar a muchos buenos amigos en este camino azaroso, lleno de regalos. Yo he decidido permanecer en Holguín por una razón única, más que todo por aquí tengo la mayor parte de mis afectos y siempre he querido permanecer donde amo. Es absurdo emprender un camino y dejar atrás el amor. Y aquí tengo mi familia, aquí he tenido los seres que me han acompañado durante tanto tiempo. Aquí he desamado también. Aquí he hecho los versos inspirados, te digo, en ese amor, en el dolor, en la belleza. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las principales acciones de la edición 29 de la Feria Internacional del Libro Cuba 2020, que tiene como sede principal la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y se extiende a otros espacios de la capital cubana. Conoció de las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba este fin de semana en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y le contamos de la continuidad de los encuentros del Secretariado Nacional de la UNIAC con la presidencia en varios territorios del país. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.